Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. El próximo domingo, 1 de diciembre, hacemos una transmisión en vivo por YouTube para los que quieran estar ahí. Bienvenidos. Y vamos a hablar un poco de este libro que escribe Lawrence Spencer, que es un poco la entrevista con el extraterrestre. No lo escribe él. Él recibe en el año 2007 una información de una mujer que se llama Matilda O'Donnell, que era enfermera, que trabajaba en el Área 51 en esa época cuando se estrellan en Roswell la nave extraterrestre. Ella le tocó estar ahí y como toda esta información se ocultó, se escondió y esta mujer vio morir a muchas personas a su alrededor por haber hablado de estos temas. Ella de alguna manera por miedo se calla, pero a sus 83 años, cuando ya estaba falleciendo y se estaba por realizar una eutanasia, una autoeutanasia a ella misma, decide contactarse con este escritor, con Lawrence Spencer, y decirle, bueno, te voy a mandar escrito a máquina toda la copia que yo tengo de cómo fue el tema de Roswell, cómo fue la entrevista con el extraterrestre y qué información sacamos de ahí. Entonces ella le manda la información al escritor, el escritor toma el texto, hace un encabezado y pone tal cual le manda a ella esta información, que ella se queda con una copia ultra secreta para que él publique. En 1947, en Nuevo México, los habitantes del poblado reportaron que un artefacto que volaba a gran velocidad se había desplomado. De inmediato, el personal del ejército norteamericano se presentó en el lugar, recogió los pedazos de la nave extraterrestre, capturó vivo un ser proveniente de otro mundo, otro planeta. Claro, después el ejército todo esto lo oculta, dice que no, que lo que se había estrellado era un globo meteorológico, cualquier cosa. Porque primero lo dice y después lo niega. En el 47, Matilda era enfermera del ejército, estuvo en el lugar que según ella donde cayó la nave extraterrestre, vio a la criatura herida, intentó ayudarla y en el instante en que se acerca a la criatura sintió que una imagen le llegaba a su mente. Ella comentó que tenía un contacto telepático con el alien y sus superiores le ordenaron que lo sometiera a un interrogatorio a la criatura. Los militares de Estados Unidos llevaron al ET a una base secreta, al Área 51, y encerraron a la criatura y a Matilda. Dice, el alien se negó a responder las preguntas de los militares. Sin embargo, le contestó las preguntas que la mujer le hizo por su propia cuenta, dice. En el texto original, Matilda indistintamente llama al alien ella o él, y la criatura dice que en su civilización la conocen como Ael. El ser le explicó a la mujer que vino a la Tierra para medir los niveles de radioactividad que había en la zona de Roswell y que una descarga eléctrica golpeó la nave y la derribó. En el accidente murieron varios seres y la nave quedó destrozada. Estaban estudiando los efectos de las explosiones nucleares que estaban haciendo en Nuevo México. Querían ver qué impacto tenía un poco en la atmósfera, ¿no? La criatura le explicó que su cuerpo no era ni mecánico ni biológico, sino que era una especie de artefacto construido con fibras nerviosas eléctricas que se sintoniza con su verdadero ser que está en otro lado. O sea, es como un dron, ¿no? Estos grises chiquitos que vienen son como drones que están siendo comandados, pero es como si vos viajaras adentro del dron y ocuparas ese avatar. Entonces, dice, el verdadero ser puede estar en otro planeta, en una estación espacial. El cuerpo del alienígena era como una extensión de su ser principal, que estaba a millones de kilómetros de distancia. Y es como nosotros. Lo que pasa es que esto no es eléctrico. Bueno, es un poco eléctrico, pero esto es biológico. Pero vos realmente estás en otro lado, tu cuerpo astral está en otro lado, en otra frecuencia, y la prolongación de tu cuerpo astral es la que está metida acá adentro. Y tiene tanto realismo esto que te hace pensar y te hace creer que vos sos esto, pero resulta que tu verdadero ser es tu cuerpo astral y tu chispa de luz, que están afuera, en otra vibración. Pero ¿qué hicieron? Te metieron acá adentro, te borraron la memoria para que vos no recuerdes absolutamente nada. El alien dice que pertenece a una civilización muy antigua y muy poderosa que se llama el Dominio, que tiene una capacidad armamentística muy inmensa, muy destructiva.
La criatura le dice a Matilda que sus superiores no enviarán a nadie a la Tierra para rescatarla, porque en realidad su cuerpo es un objeto que se utiliza solo acá en el mundo físico y que no es un ser vivo como lo que conocen los humanos. El alien le explica que la intención de El Dominio es preservar sus propiedades y que la Tierra está dentro de las regiones que ellos controlan. Según la criatura, el poder militar de los terrícolas es primitivo, pero a pesar de ser primitivo, es muy destructivo y puede destruir el planeta. El Dominio dice no tiene ningún interés en la raza humana, mentira, sino que más bien busca preservar su territorio. No tiene interés, pero tiene interés, ¿viste? El grupo llamado El Dominio es el más poderoso de unos cuantos grupos que existen en el universo. Y también es el que posee más sabiduría, más cultura, riqueza. En algunos planetas hay vida inteligente, pero la civilización de El Dominio es la más numerosa y la que más poder tiene. El Dominio tiene bajo su control cientos de galaxias, soles, lunas. Su misión es expandir su poder y cuidar sus recursos. Siempre expansión, control y poder, ¿no?, de estos seres. A los pocos días de haber sido capturado el alien, los militares norteamericanos quisieron comunicarse con el ET y no depender de Matilda. Entonces le dijeron que si el ser podía aprender el inglés, y la criatura acepta. Cuando ya sabe leer, porque le enseñan cómo funciona el inglés y la lectura y lo aprende rápidamente, empieza a leer varios libros. Dice, según Matilda, los libros que más le interesaron y más disfrutó el alien fueron Alicia en el País de las Maravillas, Don Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches. La criatura dijo que en esos libros los autores muestran que es más importante tener un gran espíritu y una imaginación sólida que tener habilidad o poder. La misma criatura lo reconoce. Otros libros que disfrutó también fueron Las aventuras de Huckleberry Finn, Los viajes de Gulliver, Peter Pan y La leyenda del jinete sin cabeza. Cuando el alien ha leído decenas de libros y puede expresarse en inglés, le cuenta a Matilda que pertenece a una fuerza expedicionaria que tiene a su cargo una zona del espacio en donde se encuentra la Tierra. El grupo de El Dominio, o por lo menos la criatura, no ha tenido contacto con los seres humanos desde hace 6.000 años. Hace 6.000 años que el alien no tenía contacto con el humano. La criatura le explica que no es su función interactuar con los humanos, porque dentro del dominio él tiene un cargo de oficial, de piloto, de ingeniero. Nunca antes había estado expuesto al idioma inglés y el último idioma terrestre que había conocido era el sánscrito. Claro, hacía 6.000 años. En aquella época el alien era parte de una misión, dice, que buscaba unos exploradores extraterrestres que se habían instalado en el Himalaya. En algún momento ese grupo desapareció, la base fue destruida y el alien dice que hace millones de años fue instruido como investigador y evaluador de datos de programas para el dominio y que como era experto en esa tecnología lo enviaron a la Tierra a buscar a sus compañeros. Muchos de los seres humanos de esa época vieron las naves y las llamaron bimanas, que es el nombre que le dan, ¿no?, a las naves voladoras. El ET descubrió en esa exploración que aún existían en la Tierra naves y bases de lo que se llama el Viejo Imperio y que son a las que en combate el Dominio destruyó. Pero el Viejo Imperio y el Dominio son dos civilizaciones que se han enfrentado durante mucho tiempo. A la larga el Dominio consiguió derrotar al Viejo Imperio, pero todavía sobreviven instalaciones, trampas y personas que están al servicio del Viejo Imperio. Cuando los militares intentan comunicarse con la criatura, le dice a la mujer que no va a responder las preguntas de los generales norteamericanos. Dice que solo le dará información útil que servirá para salvaguardar la existencia de la humanidad. En el sentido de que él está hablando de que lo que va a cuidar es el entorno, ¿no?, el jardín botánico, que es esto. Lo que no quiere el alien en el fondo es que rompan esta creación. Esta creación llevó mucho tiempo, mucho trabajo. El alien dice que todos los seres sintientes son entidades inmortales. Explica que la naturaleza inmortal de un ser siempre existe y que vive fuera del tiempo y que lo único que motivó su existencia es que decide existir por propia voluntad. La criatura le dice a estas entidades Esser,
Yo le voy a decir, para que no se arme mucho bodrio, conciencia. Y explica que todos los seres humanos somos conciencia, aunque no seamos conscientes de serlo. Una conciencia es una especie de energía que ha existido siempre y que en determinadas épocas elige animar entidades humanas o entidades de cualquier otro tipo, siempre y cuando sean entidades sintientes. O sea, puede ser un animal, no una piedra, entidades sintientes. De acuerdo con el alien, las conciencias, incluidos los humanos, existen desde antes de que fuera creado el universo. Las conciencias no nacen y no pueden morir. Las conciencias creaban universos ilusorios. Está mal traducido acá. Yo diría que las conciencias creaban universos mentales. Acá le dice ilusorio, que se conjugaron entre sí y dieron origen al universo físico. El universo físico es un poco la intersección de universos mentales creados. Por eso la primera ley hermética habla de que el universo es mental, porque toda esa intersección de creación mental termina manifestándose como un universo físico. Antes de que el universo fuera físico, las conciencias creaban universos mentales y los hacían desaparecer cuando querían. Según el alien, algunas conciencias que han estado en la Tierra recuerdan esos tiempos y los plasmaron en sus cuentos de hadas, en las mitologías que casi las civilizaciones terrestres tienen. El alien le dice a la mujer que en la Tierra es complicado saber cuando una conciencia se incrustó en el universo físico, en el universo físico, porque cuando llega aquí le borran la memoria. El ser le dice a Matilda que todos somos conciencia y que cuando habitamos la Tierra se nos borra la memoria y ocupamos formas biológicas. La criatura le cuenta que el viejo imperio se encargó de provocarles amnesia a muchas conciencias y se ocupó la Tierra como una especie de planeta prisión. Cuando el cuerpo muere, la conciencia se libera del cuerpo físico. Sin embargo, existen unos mecanismos que atrapan a esa conciencia y no le permiten volver a su origen natural, sino que lo engañan con la idea de la luz y del cielo. ¿Te suena? Cuando esos mecanismos del viejo imperio atrapan a las conciencias, le ordenan que vuelva a la Tierra y que se encarnen de nuevo. Y así ha ocurrido y seguirá ocurriendo durante varios ciclos más. Según esta criatura, en muchas épocas, algunas conciencias no fueran bien vistas por el viejo imperio, ya sea porque cometieron algún delito en otro planeta o porque desobedecieron, criticaron sus órdenes. Entonces, como castigo, esas autoridades del viejo imperio capturaron a estas conciencias que los criticaban, les borraron la memoria y los enviaron a la Tierra. Al morir los cuerpos que habitan esas conciencias quedan en libertad, pero no pueden escapar de la prisión terrestre, porque como le borraron la memoria, no recuerdan quiénes son, qué tienen que hacer, dónde tienen que ir. El alien le dijo a Matilda que aunque el viejo imperio fue derrotado en una batalla espacial, sin embargo, el dominio no puede impedir que algunas civilizaciones de otras galaxias traigan a la Tierra sus propias conciencias que capturan y castigan. Con el tiempo, esas civilizaciones galácticas han traído estas conciencias de muchos tipos distintos y convirtieron al planeta en un vertedero de conciencias, en un basurero de conciencias, es decir, una zona en que se depositan basuras y desperdicios y también conciencias a los que el viejo imperio considera enemigos. De acuerdo con el ET, con el alien, es por ese motivo que en la Tierra hay tanta raza, tanta cultura distinta y no porque sea algo positivo, sino porque las civilizaciones que traen a la Tierra estas conciencias para castigarlas han hecho toda esta mezcolanza. El alien dice que lo normal es que en un planeta de humanoides solo haya una forma de cuerpo o de raza. Ahí tienen la explicación de por qué hay tanto bodrio y tanta mezcolanza acá. En su conversación con Matilda, la criatura dice que si alguna nave del dominio fuera enviada a buscar el infierno, indudablemente llegaría a la Tierra. No por lo que realiza la raza humana en sí, sino porque las conciencias que la habitan, es decir, cualquiera de nosotros fue sometido a un lavado de cerebro, se le borró la memoria, se le cambió la identidad para impedir que recuerde su origen. O sea, el maltrato
mental que hacia los seres en este lugar es infernal. Obviamente que dice el escritor, porque la mujer esta le encargó al escritor: cuidado cuando publiques esto, porque te pueden ir a buscar y te van a hacer boletas, te van a hacer desaparecer los que no quieren que esta información se cuente. Entonces pone en esta entrevista, el escritor dice que todo esto de alguna manera pertenece más a la ciencia ficción que a la realidad, que él nunca conoció a Matilda personalmente, que solo tuvo una conversación telefónica, pero igualmente le llega a él las escrituras originales con todos los textos que se registraron a máquina de la charla con el ET. Y leyendo, porque fui a leer el libro, porque esto es una especie de resumen, en el libro el alien habla un poquito más detalladamente de la nave espacial. Dice: la nave espacial es operada por estas conciencias que usan cuerpos de muñeca. A esta estructura que está habitando el alien, al gris, este que le decimos bajito, le dice cuerpo de muñeca. De la misma manera que un actor usa una máscara o un disfraz, dice. Es como una especie de herramienta mecánica a través de la cual operar en el mundo físico. En el mundo físico, para hacer las adopciones, para hacer un poco las mutilaciones del ganado y todo eso, necesitas un cuerpo físico que opere, como un robot. Pero un robot en donde vos estás incrustado, porque no podés decir encarnado, porque no es de carne. Así como todos los demás, las demás conciencias y de oficiales y superiores habitan estos cuerpos de muñecas cuando están al servicio en el espacio. Cuando no están en servicio, deben abandonar este cuerpo y operan y piensan y se comunican y viajan y existen sin usar un cuerpo. Los cuerpos están construidos de materiales sintéticos, incluyendo un sistema nervioso eléctrico muy sensible, en el que cada conciencia se ajusta o se sintoniza con una longitud de onda electrónica que coincide de manera única con la longitud de onda y frecuencia emitida con cada ser. Es como una especie de radio. El cuerpo, eso es una radio. Está sintonizada para la frecuencia de la conciencia esa mental. Entonces va a sintonizar en ese cuerpo y lo va a poder manejar. Cada conciencia es capaz de crear una frecuencia de onda única que los identifica, de manera muy similar a una frecuencia del radio. Esto sirve en parte para una identificación, como si fuera una huella dactilar, y el cuerpo de muñeca actúa como un receptor de radio para esta conciencia. No hay dos frecuencias o cuerpos muñecas que sean exactamente iguales. Cada cuerpo muñeca está sintonizado para ser ocupado por un ser no físico. Los cuerpos de cada miembro de la tripulación están sintonizados y conectados al sistema nervioso incorporado de la nave espacial. La nave espacial, por lo tanto, está construida de manera muy similar que al cuerpo de muñeca. Se ajusta específicamente a la frecuencia de cada miembro de la tripulación de conciencias que están a bordo de la nave. Por eso, la nave puede ser operada por el pensamiento o por la energía que emite cada ser, cada conciencia que está adentro de la nave. Es realmente un sistema de control directo muy simple, por lo tanto no hay controles complicados ni equipo de navegación a bordo de la nave. La operan como una especie de extensión de sus cuerpos. Cuando el rayo impactó en la nave espacial, esto causó una especie de cortocircuito y en consecuencia desconectó momentáneamente el control de la nave con la parte de la conciencia de los seres que operaban la nave. Esto es como una explicación un poco más detallada que da el ser, así muy globalmente, de cómo ellos operan y manejan este tipo de naves. Bueno, gente, espero que les haya gustado la información. Los espero el próximo domingo. Les mando un gran abrazo.